Canarias al Día. Patrocinan este programa McDonald's. Grupo número 1. Anatomía Patológica. Red Canaria. Egatesa. Multicentro Comercial El Trompo. Mogán Mall. Red Canaria. Laboratorio. Seguros DKV. Faicanes. Vivir sin plagas. Muy buenas noches, estamos ya en directo en el repaso a la actualidad, como cada jueves aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión, en este espacio que hemos puesto en marcha a lo largo de esta nueva temporada y que seguramente vamos a consolidar a lo largo de las próximas temporadas, gracias al apoyo que estamos recibiendo de espectadores como ustedes. Y por eso Mírame Televisión sigue ampliando también la comunicación directa con nuestro público y hemos puesto en marcha un sistema de WhatsApp, un sistema de mensajería directo para poder atender las cuestiones que ustedes quieran trasladarnos. Es sobre todo un sistema habilitado para que ustedes nos cuenten cosas que está pasando a su alrededor, para que hagan un poco de periodista ciudadano, para que salgan a la calle y nos cuenten los problemas que tiene su barrio, para que también nos trasladen documentación que pueda ser delicada, que quieran que examinemos y que pueda tener un interés público. Bueno, esa vía directa va a estar abierta en ese número que ya están viendo en pantalla, el 691-623914. Yo les invito a que desde ya también participen. No son WhatsApp que vamos a ver en pantalla, pero sí son WhatsApp que nos van a ayudar también a entender las cuestiones que a ustedes les preocupan. Y como siempre, cada jueves, Óscar Martín, compañero periodista de Onda Cero Canarias, me acompaña en esta mesa. Óscar, muy buenas noches. La verdad es que una manera de interactuar, una manera de conectar más directamente con los espectadores y sobre todo porque ellos son los que mejor conocen lo que ocurre en las calles, en los pueblos, en los barrios de Canarias. Efectivamente. Buenas noches, David. Buenas noches a todos. Efectivamente, yo decía ayer que es una forma efectivamente de acercar aún más la tele, Mírame Televisión, con la sociedad, en este caso con la opinión pública, con los canarios, y desde luego, bueno, pues decía que es una vía de comunicación importante, de denuncia ciudadana, y como tú decías, David, perfectamente, ¿no? Es decir, ellos pueden plantear problemas cercanos de sus barrios, de su entorno, sus pueblos, aquellos que evidentemente ellos no pueden denunciar en otro cauce de comunicación, cuando se encuentran, por ejemplo, con trabas o que la administración les da la espalda. Bueno, pues es una buena forma de contárnoslo, incluso alguno que considera, algún espectador, algún canario que considere que algún hecho puede ser noticiable y que efectivamente podamos investigar y luego convertirlo en noticia, en contarlo, compartirlo con el resto de la opinión pública, con el resto de los espectadores. Me parece una vía de comunicación clave, fundamental. Fundamental. Bueno, nosotros nos comprometemos a contestar a todos esos mensajes que nos lleguen, a intentar, bueno, pues dar cauce y convertir en noticia, como decía Óscar, esas cuestiones si consideramos que tienen interés público, e investigar también esos asuntos delicados o esa documentación de su ayuntamiento, del cabildo de su isla, incluso también de la administración autonómica, que quieran hacernos llegar. Nosotros saben que estamos en todas las islas, estamos muy pendientes de todo lo que ocurre en Canarias y hoy vamos a comenzar en la isla de Lanzarote porque la polémica sigue abierta tras el anuncio del nuevo presidente del cabildo de Lanzarote, de Osvaldo Betancourt, de subirse el sueldo. Su intención inicial era subirse el sueldo por encima de los 92.000 euros, lo que supone cobrar más que el propio presidente del gobierno de España, que Pedro Sánchez. Ante ese anuncio, ante la polémica que generó pues, su intención de subirse el sueldo, bueno, hubo una primera rectificación en modo de anunciar una consulta popular a través del centro de datos de la web del Cabildo de Lanzarote, de manera en la que se iban a plantear, según anunció el propio presidente del Cabildo, 4 opciones para que los vecinos y vecinas de la isla de Lanzarote pudiesen elegir esa subida de sueldos, porque eso sí, las 4 opciones suponían una subida con respecto a lo que cobraba la anterior presidenta, la socialista Dolores Corujo. Bien, lo curioso de todo esto es que cuando parecía que esa iba a ser la opción planteada, ha habido una segunda rectificación, esta vez también a raíz un poco de la presión desde la oposición del Partido Socialista, que también les preguntó cómo era posible que iban a hacer esto a través del centro de datos. Había muchas dudas de la viabilidad de esta propuesta y de que realmente pudiera servir para identificar lo que piensa la ciudadanía en la isla de Lanzarote. Y ha habido una segunda rectificación, como les digo, y ahora lo que ha planteado el Cabildo es hacer una consulta telefónica
para decidir la subida del sueldo del presidente del Cabildo, Óscar. La verdad es que esto no es lo habitual, aunque lógicamente es comprensible que haya cierto malestar o cierta polémica en la sociedad de Lanzarote, porque claro, nada más llegar, Osvaldo Betancor, uno de sus primeros anuncios ha sido: oye, me voy a subir el sueldo y además me lo voy a subir para cobrar más que Pedro Sánchez. Efectivamente, más que el presidente del gobierno, efectivamente, me parece una irresponsabilidad, me parece que no es ético ni moral, me parece además también una falta de respeto, en este caso, a los ciudadanos, a los vecinos y vecinas de la isla de Lanzarote. Primero, porque efectivamente es la primera vez que accede a la institución insular, se ha convertido recientemente en presidente del Cabildo, en ese pacto con el Partido Popular, pacto Coalición Canaria-Partido Popular. Su número 2 es Jacobo Medina, el secretario general del Partido Popular en la isla de Lanzarote. Es verdad que tiene experiencia política el propio Osvaldo Betancor, porque ha venido siendo diputado regional de Coalición Canaria y bueno, durante este tiempo ha sido alcalde de Teguise, de este municipio turístico de la isla de Lanzarote. Independientemente del señor Osvaldo Betancor, cualquier político en estos tiempos de recesión, de incertidumbre, porque todavía hay una crisis económica que golpea a muchos sectores en Canarias, a muchos bolsillos, a muchas familias, donde evidentemente y no es demagogia, donde durante mucho tiempo aquí, por ejemplo, hemos denunciado esos alarmantes datos de pobreza, de exclusión social, que Canarias sigue liderando la media nacional, insisto, en cuanto pues a esas dificultades, a ese alarmante número, y que va en aumento de familias en Canarias que tienen dificultades para llegar a fin de mes. Me parece que ellos, presenciando este espectáculo, esta subida de sueldo de un presidente de un cabildo, entiendo que deben de estar cuanto menos preocupados y tristes. Y además teniendo en cuenta una isla de Lanzarote que se ha ido recuperando progresivamente, pero que le ha costado, porque la isla de Lanzarote fue una de las que más se vio golpeada por la crisis de la pandemia, con ese cero turístico, y donde se registraron unos datos de paro tremendo, ¿no? Y que ahora aterrice un nuevo presidente al frente de una institución y lo primero que haga es subirse el sueldo y que gane más que el presidente del gobierno de España, me parece una vergüenza. La verdad es que, esto ha generado, como bien decimos, una polémica importante, y la verdad es que nosotros hemos intentado, por activa y por pasiva, desde la semana pasada, que poder hablar en este programa o en cualquiera de nuestros espacios informativos con el presidente del Cabildo de Lanzarote. No ha habido manera. Nos han comunicado que tiene una agenda muy apretada, incluso hoy nos han dicho que está de viaje institucional y que por tanto no nos puede atender. Es una pena porque, insisto, hay muchas cuestiones que queremos preguntarle, porque él defiende que es justo cobrar lo que plantea, pues por sus conocimientos, por su capacidad y por la responsabilidad que tiene al presidir una isla como Lanzarote. Quien no está de acuerdo con todo esto, como también les hemos dicho, es el principal partido de la oposición, que gobernaba, como saben, en el pasado mandato, el Partido Socialista, y nosotros vamos a saludar a esta hora de la noche a Ariagona González, que es la portavoz del Partido Socialista en el Cabildo de Lanzarote. Ariagona, muy buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en Mírame Televisión. Hola, buenas noches. Bueno, la primera pregunta: el presidente del Cabildo considera que es justo que cobre más que el presidente del Gobierno de España, que Pedro Sánchez. ¿Ustedes por qué creen que no es justo que se suba el sueldo a esos niveles el presidente del Cabildo de Lanzarote? Pues porque la subida de sueldo que se ha pretendido hacer es un 38%. De un 38%. Vamos a ver, el Partido Socialista es el primer partido que aboga por un salario justo para todos los trabajadores y un salario digno. De hecho, el aumento del salario mínimo interprofesional y la revalorización de las pensiones tienen sello socialista. De hecho, nosotros en el pasado mandato, cuando gobernábamos en el Cabildo de Lanzarote, subimos los sueldos entre un 5% y un 6%. Subidas salariales que son justificables. Pero lo que no es justificable es una subida salarial de un 38% en el caso del presidente y de un 40% en el caso de un vicepresidente. No hay ningún trabajador en el que se produzca un incremento de ese porcentaje en su salario. Y nos parece realmente que es injustificable. De hecho, es tan injustificable que Osvaldo Betancor se ha sentido avergonzado, y debido a la vergüenza que ha sentido debido a toda la crítica ciudadana que se ha desatado, se ha visto obligado a hacer una consulta en la que nos da 4 opciones. Pero la opción mínima en esa consulta sigue siendo un 20.000 euros más que la presidenta anterior, un 30% de subida salarial. Y no se justifica. No se justifica. Ariagona, lo cierto es que lo último que hemos podido leer es que ha habido otra segunda rectificación a raíz de las preguntas que ustedes han realizado. Parece que esto se va a hacer por vía de consulta telefónica. A esta hora de la noche, Ariagona, ¿sabemos cuál va a ser el método que va a utilizar el presidente, con certeza, el presidente del Cabildo de Lanzarote, para consultarle a la ciudadanía su sueldo, si esa sigue siendo ahora mismo su intención? Pues
Pues esa ha sido la última noticia, pero nosotros estamos sorprendidos porque cuando primero anunció la primera consulta, lo que hicimos fue registrar una petición de información para saber cuál era el reglamento que rige esa consulta. Porque hay que saber pues cuándo empieza la consulta, cuándo acaba, a cuántas personas se va a consultar, cuál es el resultado válido, vale con 10 personas que participen en la encuesta, con 100, con 1000, cuál es el proceso garantista que tiene esa consulta para saber que los datos que salen de ahí son reales y no están trucados. Y cuando no nos contesta a esa petición de información y lo que plantea ahora es una llamada telefónica, nos asaltan las mismas dudas. ¿Cómo se garantiza esas llamadas telefónicas? ¿Cuántas llamadas son? ¿Cómo garantizamos que las personas están contestando una de esas 4 casillas? Es que es una consulta tramposa desde el principio. Para empezar, porque ninguna de las opciones es el mismo salario que la presidenta anterior o una subida salarial en función del IPC o en función de la inflación. Esas 2 casillas no existen. La casilla mínima es la de 87.000 euros. Él está dándole a elegir a la población de Lanzarote si tiene que cobrar mucho o demasiado. Y esa es la realidad de Osvaldo Betancourt. Y la verdad que me apena y me entristece que estemos hablando de esto no solo a nivel regional, sino también a nivel nacional, porque esto ha llegado incluso hasta la prensa nacional, y está dejando a Lanzarote en muy mal lugar. O sea, nos está avergonzando como conejeros y conejeras y como gracioseros y gracioseras. No puede ser que el sueldo del presidente del Cabildo de Lanzarote primero pretendiese cobrar más que el presidente del Gobierno de España, independientemente del partido que sea. Pero hay cosas que no tienen un pase. Y esto, desde luego, no lo tiene. Óscar. Sí, señora González, ¿cuál es la justificación que da, que ofrece, que aporta a la oposición y, por tanto, en este caso, a la opinión pública, a los conejeros, con respecto para justificar esa subida de 38% y también el Partido Popular de un 30%? Lo planteo o se lo pregunto porque, además, también me parece una contradicción. Primero, quiere decir, por tanto, que ustedes, porque si se produce esa subida cuantiosa, escandalosa, quiere decir que financieramente, económicamente, ustedes, el Partido Socialista, dejaron las arcas públicas en buen estado de salud. Y luego, por otro lado, porque además el señor Betancourt viene de denunciar la gestión económica en materia social cuando estaban ustedes al frente del poder. Insisto, hay una contradicción, pero por otro lado me gustaría saber cómo lo justifica él o cómo lo ha justificado. No sé si, Ariagona, escuchaste la pregunta o te hemos perdido. Bueno, yo creo que la perdimos, Óscar. Claro, que le preguntaste con tanta intensidad. Claro. Es que efectivamente, en este caso, bueno, primero para saber cuál es la justificación real, ¿no? Claro. Por eso la idea sería que entrase él y nos lo explicase, pero no hay manera. Efectivamente, hombre, evidentemente él huye entrar, entiendo, a los medios de comunicación para explicar o para dar la cara ante un asunto tan escandaloso, ¿no? Porque yo hacía tiempo, efectivamente, que no vivía, además en tiempos de bonanza, de glorioso. Sí que es verdad que habían algunos alcaldes que se subían el sueldo incluso más que los presidentes en aquella época, que ya era reprobable, era escandaloso, pero en estos tiempos me parece tremendo. Creo que ya hemos recuperado a Ariagona. Ariagona, sí. Gracias, te hemos recuperado. La pregunta. Sí, no sé si escuchaste la pregunta de Óscar o quieres que te la repita. Sí, la escuché. La justificación que da Osvaldo, La justificación que da Osvaldo Betancourt es que el sueldo que él pretende fijarse está dentro de los límites legales que establece la ley. Y es cierto, o sea, la ley establece esos límites. Pero la pregunta es, la ley no obliga a que te fijes ese salario, el salario más alto. De hecho, la presidenta anterior tenía un salario de 20.000 euros menos y su salario era inferior y no pasa absolutamente nada. Que la ley tenga un máximo no significa que haya que alcanzarlo. Y si comparamos con el resto de cabildos de Canarias, de los que tengo datos hasta ahora, pues en el pasado mandato el presidente del Cabildo de Gran Canaria cobraba 72.000 euros y lo que pretendía cobrar Osvaldo Betancourt eran 93.000 euros y la población de Gran Canaria es muy superior a la población de Lanzarote. El Cabildo de La Palma, en este mandato, su presidente cobra 60.770 euros. Osvaldo Betancourt pretende cobrar 93.000 euros. El Cabildo de Fuerteventura, actualmente, su presidente está cobrando 64.380 euros. Y el presidente del Cabildo de Lanzarote pretende cobrar 93.000 euros. O sea, las diferencias son inmensas. Y aunque la ley marque un tope, no está obligado el presidente del Cabildo a ponerse el máximo que marca la ley.
Ariagona, hay una cosa que vamos a aprovechar que podemos hablar contigo en esta noche para preguntarte, porque yo decía al principio, bueno, de lo primero que ha hecho el presidente del Cabildo de Lanzarote es anunciar su subida de sueldo. Y es verdad, pero no es lo único que ha hecho en estos primeros días de gestión del Cabildo, porque otra cuestión importante y que también ha sido noticia fue una rueda de prensa que dio la semana pasada en la que generó un titular que, bueno, pues ha generado cierto alarmismo, donde decía que el Cabildo ha perdido 13 millones de euros por obras sin hacer y servicios sin dar. En concreto, él culpaba al anterior gobierno del Partido Socialista de que ahora se tengan que devolver 6,5 millones que no se han ejecutado de la obra de la residencia de personas mayores de Taíche, otros 3 millones hablaba de convenios para acciones con personas dependientes que tampoco se habrían llevado a cabo, y hablaba de una tercera partida de 3,5 millones de obras que no se ejecutaron en los plazos que estaban previstos. Ustedes al día siguiente incluso ya contestaron diciendo que era mentira estas acusaciones del presidente del Cabildo, pero yo aprovecho que hoy te tenemos aquí en directo para preguntarte directamente, ¿realmente tiene el Cabildo de Lanzarote que devolver 13 millones de euros por culpa de una mala gestión de ustedes, el Partido Socialista, en el pasado mandato? Llegamos al Cabildo del pasado mandato, nos encontramos con que en febrero del 2019 el presidente anterior había adjudicado una obra de la residencia de mayores por 19 millones de euros. Esa obra se adjudicó a una UTE y además de adjudicarle la obra, se les adelantó 2 millones de euros para el movimiento de tierra. La UTE quebró. Y esos 2 millones de euros no se justificaron. Tuvimos que resolver ese contrato. Esa es la residencia de mayores de la que nos está acusando Osvaldo Betancor, un problema que lo heredamos del gobierno anterior. Esa UTE quebró, esos 2 millones de euros no se justificaron, tuvimos que resolver ese contrato y obviamente estamos en un procedimiento de devolución de esos 2 millones de euros que no justificaron. Después, ¿qué ocurrió? Que el ayuntamiento de Teguise, que era el alcalde Osvaldo Betancor, el que ahora es el presidente del Cabildo, tardó un año en darnos una licencia necesaria para empezar la obra. Cuando ya teníamos la licencia para empezar la obra, resultó que el suelo en el que habían adjudicado esa obra no tenía calificación sociosanitaria. Es decir, el gobierno anterior de Coalición Canaria adjudicó una residencia de mayores a una UTE que quebró, a la que le adelantó 2 millones de euros y lo hizo en un suelo que no tenía la calificación territorial necesaria para construir ahí una residencia de mayores. Tuvimos que cambiar esa calificación territorial haciendo las gestiones pertinentes con política territorial en el gobierno de Canarias. Y eso es lo que ha ocurrido. En todo este tiempo que ha ocurrido, lo que pasa es que, claro, los plazos administrativos van corriendo y lo que último que hicimos y dejamos sobre la mesa es una petición de modificación de esa partida presupuestaria con la intervención general del Gobierno de Canarias para poner esos fondos en otro lugar y no perderse y poder seguir utilizándolos en la residencia de la que hay que volver a hacer un proyecto y adjudicarlo. Esa es la decisión que nos dejaron con la residencia de mayores. La gran ventaja que tiene ahora Osvaldo Betancor es que lo único que tiene que sentarse con el gobierno de Canarias es decirle, mira, esta partida presupuestaria, pónganmela en otro lado porque lo vamos a hacer la residencia de mayores, que tenemos que empezar desde el principio, pero con una diferencia, que ahora ya sí que tenemos licencia, que la conseguimos después de un año esperando por Osvaldo Betancor, que era el que pedía al ayuntamiento de Teguise, y ahora sí el suelo de calificación sociosanitaria que antes cuando llegamos tampoco la tenía. Esa es la realidad de la residencia de mayores de Taíche. Y en el caso de los convenios para acciones con personas dependientes, que llama bastante la atención también. En el caso, las cantidades económicas, o sea, hay una colaboración entre administraciones y eso nosotros también al Cabildo nos pasa con los ayuntamientos, no solo al Cabildo de Lanzarote, sino a los distintos cabildos de las islas. Esas cooperaciones interadministrativas y esos convenios, cuando hay voluntad política, se modifican las partidas presupuestarias y el dinero no se pierde. Lo que está haciendo Osvaldo Betancor es alarmar inútilmente a la población, porque eso simplemente con voluntad política, y además ahora en el gobierno de Canarias también gobierna Coalición Canaria, lo podrán simplemente cambiar una partida presupuestaria de un lugar a otro y el dinero no se pierde porque el dinero no se evapora sino se gasta. Entonces no se puede engañar a la ciudadanía y crear problemas donde no los hay. Pero Ariagona, ¿por qué no se ejecutaron? Porque quizás más allá de que se pueda salvar el no tener que devolverlos, o sea, ¿por qué? Al final, obviamente, estamos hablando de personas vulnerables que necesitan la puesta en marcha de esos convenios, con una ley de dependencia que no termina de funcionar en Canarias. ¿Por qué no se ejecutaron esos convenios?
Porque los tiempos administrativos muchas veces son demasiado largos y eso es un problema que tiene la administración, y tienen que ser procedimientos también garantistas, porque el dinero público tiene que estar muy bien justificado. Con esos problemas que hemos tenido, o sea, digamos no problemas, sino los plazos administrativos tienen el tiempo que tienen. La pandemia, que estuvimos 2 años, que lo único que hicimos fue centrarnos en no perder vidas, centrarnos en tener las mejores condiciones posibles y centrarnos en atender a toda la población y a toda la ciudadanía, no solo en Lanzarote, sino en Canarias y en todo el país. La realidad ha sido dura y difícil de gestionar, pero con toda la gestión que hemos hecho estamos muchísimo mejor de lo que nos encontramos cuando entramos en la pandemia, y todos los problemas han ido solventándose. Que no se ha hecho de forma perfecta, por supuesto, nadie lo hace, pero hemos hecho muy buena gestión, hemos tenido una muy buena gestión en el Cabildo de Lanzarote, y ha sido una lástima que lo hayamos perdido por 63 votos. Pero que las cosas han quedado hechas, que los procedimientos están encauzados y que los problemas que hemos heredado los hemos limpiado, y el gobierno que entra ahora tiene muchísimo más fáciles determinadas vías, por supuestísimo que sí, como por ejemplo es el caso que estábamos hablando de la residencia de mayores de Taiche, perdón. Óscar. Señora González, me gustaría saber su opinión personal. ¿A usted qué le parece que hayan nombrado a la dirigente del Partido Popular, Astrid Pérez, ex alcaldesa de Arrecife, como presidenta del Parlamento, envuelta en una polémica por la construcción supuestamente ilegal de su casa en La Bufona? Yo, de verdad, que en ese sentido, cada vez que hay una persona de Lanzarote en un puesto de responsabilidad, me alegro. Y me alegro en el sentido de que las islas no capitalinas, o las islas mal llamadas menores, siempre hemos estado, digamos, relegadas en el ámbito de Canarias. Y siempre los cargos más importantes son siempre para las personas que son de Gran Canaria o Tenerife. En el caso de la presidenta de Astrid Pérez, la presidenta regional del Parlamento, que obviamente no es de mi partido político y tiene una ideología política con la que yo no comulgo, pero para Lanzarote, bueno, pues para Lanzarote es un orgullo que una persona de su isla sea la presidenta del Parlamento de Canarias, igual que es un orgullo para una persona de Lanzarote cuando nos viene a visitar un presidente del Gobierno de España, como puede ser Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy o cualquiera de ellos. En ese sentido, nosotros en Lanzarote somos muy acogedores con aquellas personas que nos visitan y nos sentimos orgullosos de aquellas personas que son de nuestra isla y pueden llegar a un puesto de esa responsabilidad. Pues Ariagona González, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche y habernos ayudado a entender un poco mejor esa realidad compleja que existe ahora mismo en el Cabildo de Lanzarote, que ha empezado pues muy movido, la verdad. Esperemos que sea un mandato tranquilo, sea un mandato dentro de lo que cabe pacífico y donde se pueda progresar políticamente sin estos enfrentamientos con los que nos hemos encontrado nada más empezar, y sobre todo con acciones que están generando tanta polémica, insisto, prácticamente a unos días de que haya tomado posesión el nuevo presidente del Cabildo. De verdad, Ariagona, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por llamarnos y buenas noches y buen programa. Muy buenas noches. Óscar, la verdad que es curioso lo que ha empezado Osvaldo Betancourt, que a mí en campaña me parecía una persona que parecía muy cercana, sí, que parecía muy agradable, y sin embargo es una percepción personal, ¿no? Una vez que ha llegado a la presidencia, por cómo está haciendo las cosas, parece otra persona, ¿no? Efectivamente, en este caso yo decía, incluso además se lo planteaba, ¿no? Le planteaba esa reflexión a la consejera, es decir, teniendo en cuenta, o una de dos, como planteaba yo, que la situación financiera y económica, el estado de salud económico del Cabildo Insular de Lanzarote no es malo. Por tanto, evidentemente, no puede achacar el propio Betancourt la mala gestión económica del Cabildo para subirse el sueldo. Decía que además también de esa manera que cumple con la ley, pero independientemente del cumplimiento con la ley es cuestión de ética y de moralidad, ¿no? Los políticos tienen que dar ejemplo con la ciudadanía, con la sociedad, cosa que no está haciendo el señor Betancourt con los conejeros. Y por cierto, además, cuando, si no me equivoco, había denunciado la mala gestión financiera y económica en materia social, pero sin embargo es contradictorio, se sube el sueldo de esa magnitud. En esa magnitud. Por cierto, le preguntaba acerca del nombramiento de Astrid Pérez como presidente del Parlamento. Eso es claro. Y ha dicho, efectivamente, bueno, que el Partido Socialista en la isla de Lanzarote apoya que hayan nombrado a Astrid Pérez presidente del Parlamento porque es bueno para Lanzarote, pero es contradictorio porque hay que decirle a la señora González que sí que es verdad que el PSOE, lo ha dicho, de Lanzarote apoya ese nombramiento, pero los diputados del PSOE en el Parlamento Regional no apoyaron el nombramiento de Astrid Pérez como presidenta, porque hay que decir que el grupo parlamentario y los diputados y diputadas del PSOE en el Parlamento se abstuvieron. Eso es una clave, Óscar. Oye, Óscar, ¿tú sabes lo que va a pasar el próximo martes? Sí, va a ser un bombazo. No puedes decir nada más, ¿eh? No. Bueno, va a ser un bombazo, dice Óscar Martín. Yo también lo sé, ¿eh? Y creo que merece la pena estar preparados para lo que vamos a contarles el próximo martes.
Atención, este martes a las 9 de la noche en Mírame tenemos algo importante que contarte. ¿El qué? A ver... Pon Mírame este martes a las 9 y saldrás de dudas. Una pista, mejor dicho, una sugerencia. El martes cuando nos veas, ten el mando a distancia a mano, bien cerca. Probablemente cuando te contemos, lo vas a necesitar. Bueno, pues ya saben, con el mando a distancia a mano, nos vemos el próximo martes a las 9 de la noche porque tenemos algo muy importante que contarles. Bueno, nosotros continuamos con el repaso de la actualidad. Recordarán que hace 2 semanas hablamos aquí en este programa con María Greco, que es la portavoz de una asociación, la Asociación Entre Mares, que es una asociación dedicada a la defensa de los derechos de las personas migrantes. Y lo cierto es que lo hablábamos con ella a raíz de una situación muy compleja que se vivía. Era el naufragio de una patera que provocó las muertes de varias personas migrantes y que generó muchas dudas en torno a cómo se llevó a cabo el rescate de esa patera, entre un cruce, digamos, de competencias entre España y Marruecos. Bueno, aquello generó muchas dudas desde Entre Mares. Incluso María Greco llegaba a hablar de un presunto delito de omisión de socorro al salvamento marítimo, no rescatar a esas personas migrantes que tuvieron, insisto, que ser rescatadas muy tarde y mucho tiempo después por las autoridades de Marruecos. Bueno, pues bien, hoy hemos conocido que la Fiscalía ha dado un paso en este sentido y ha decidido denunciar el naufragio de la patera, cuyo rescate España delegó en Marruecos. El Ministerio Público exige, como publica Canarias ahora, que se investigue si hubo omisión del deber de socorro en esta tragedia en la que murieron 3 personas, entre ellas un niño, y desaparecieron más de 30 migrantes. La verdad, una de las muchas, por desgracia, tragedias que nos está dejando la ruta canaria en lo que llevamos de año, Óscar, pero muchas dudas había ese día y yo creo que esto es un paso muy importante, este paso que da la Fiscalía para denunciarlo y que se investigue, ¿verdad? Efectivamente, decíamos además también que había un repunte en aquella época, sigue un repunte además, se siguen produciendo llegadas, en este caso protagonizando episodios de llegadas de embarcaciones, además las altas temperaturas, mar en calma de migrantes a bordo a las costas de Canarias. Y de hecho, precisamente contamos la semana pasada que Lanzarote es una de las islas que más presión migratoria está teniendo, está soportando durante los últimos meses en Canarias. Pero ese es el verdadero drama, decías. Además, también es importante recordarlo. El drama de la inmigración es este. Fallecían 3 personas, lamentablemente, quizás lo más noticiable, lo más duro, lo más que a todos nos impactó fue la muerte del niño, cuando eso ocurrió en una semana anterior había fallecido una mujer embarazada, ¿no? Quiero dejar claro que ese es el drama de la inmigración y Canarias tiene que estar preparada efectivamente con todos los recursos, con todas las garantías para recibirlos de la mejor manera posible. Eso por un lado, insisto, lo digo porque evidentemente espero que ahora además incluso en este proceso electoral no se haga política con la inmigración. Quiero dejar claro que habrá algunas fuerzas políticas que tratarán de sacar rédito político, en este caso contra España, contra Marruecos, efectivamente en Canarias, para sacar rédito político. Dicho esto, efectivamente es importante que la Fiscalía, entiendo, no sé si de oficio o después de alguna denuncia, dé un paso hacia adelante para tratar efectivamente de investigar, que es importante, qué falló en todo el protocolo, en toda esa coordinación efectivamente en cuanto al naufragio, que fue un naufragio muy duro. Ya saben que, muchos de ellos decían, algunos expertos, cuando llegan a Canarias, cuando llegan a las costas de Canarias, en ese naufragio muchos no saben nadar, ¿no? Y eso es muy duro porque se quedan en el camino. Y además también realizar ese despliegue para tratar de rescatar a las personas no es nada fácil, como ocurrió en Órsola, que hubo un despliegue terrible, no es fácil llegar a ese momento. Allí fallecieron, si no me equivoco, 11 personas, insisto, en las costas de Lanzarote. Pero es importante que la Fiscalía dé ese paso para tratar efectivamente de detectar que ha fallado en toda esa coordinación de recursos, donde evidentemente se pone el foco en salvamento marítimo. En aquella época, por cierto, en ese naufragio ya algunas fuerzas políticas saltaron directamente pidiendo responsabilidades al señor Sánchez, pidiendo responsabilidades incluso al propio ministerio porque había fallado ese salvamento marítimo. Algunos además se arriesgaron. Por eso digo que muchos están haciendo política. Por eso es importante que la Fiscalía investigue efectivamente en todo ese protocolo de recursos que ha podido fallar, por tanto, en un naufragio donde al final, se produjeron muertes, que es lo más complicado, lo más duro, lo más triste. Y al final lo bueno es que se investigue y que se responsabilidades, efectivamente, que se asumen responsabilidades ante una cuestión tan delicada. Pero que lo decida efectivamente la justicia, en este caso la Fiscalía. Bueno, lo decía Óscar, también son días de mucho calor y de buen estado de la mar. Eso está provocando que también se esté reactivando ese flujo de llegadas de personas migrantes a través de esa ruta canaria. Evidentemente las altas temperaturas también son un contratiempo para estas personas porque estamos viviendo una situación
situación muy dura en estos días y habrá que ponerse la piel. Imagínense esas personas viajando en esas pateras sin agua durante días. Es una situación muy compleja, como la que estamos viviendo todos, en el sentido de que estamos sufriendo unas altas temperaturas que obligan a tomar medidas. Tenemos que hidratarnos más, tenemos que tener precaución, evitar salir a la calle en las horas de máximo calor. Hoy, por ejemplo, en el centro, en la isla de Gran Canaria, se han llegado a superar los 40 grados en algunos lugares. En La Laguna, por ejemplo, en la isla de Tenerife, 39 grados en la tarde de hoy. Bueno, la verdad es que son situaciones muy complejas, pero es que además tienen una afección muy importante en nuestro sector primario, donde después de un año con pocas lluvias estamos ante una situación muy complicada. Eso está ocurriendo principalmente, bueno, está ocurriendo lógicamente en todas las islas, pero especialmente en la isla de Tenerife, en varios puntos también, en la zona sur, en Guía Isora, en Granadilla, pero sobre todo en la Isla Baja, donde desde ASAGA han anunciado hoy, desde ASAGA Canarias, que la situación es crítica por una serie de factores que queremos analizar a continuación. Bueno, vean este titular de Canarias ahora, a raíz de esa nota de prensa que enviaba hoy ASAGA. Los agricultores alertan de la falta de agua en la comarca de la Isla Baja de Tenerife. No hay agua para regar. ASAGA indica que los municipios de Buenavista del Norte, Los Silos y Garachico se encuentran ante la imposibilidad de disponer de un suministro de agua de riego suficiente para sus cultivos, principalmente la platanera. Están pidiendo a gritos soluciones al Cabildo de Tenerife, porque bueno, hay una serie de problemas como el estado de la balsa de Taco, que sufrió unas obras, o se llevaron a cabo unas obras de impermeabilización que acabaron tanto, por tanto esa balsa no se ha terminado de llenar, sumado a los problemas que hay con la depuradora comarcal, ese proyecto que está generando, bueno, pues tanta polémica y debate ciudadano. Al final la Isla Baja tiene un problema con el agua, en muchos sentidos, y sin duda en situaciones críticas como esta pues se acrecienta, ¿no? Y se refleja esa situación. Nosotros, en cualquier caso, como les decía, vamos a hablar de todo esto con Teo Hernando, a quien vamos a saludar a esta hora de la noche. Teo Hernando es secretario general de ASAGA en Canarias. Teo, muy buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches. Mandaban esa nota de prensa, vamos a empezar por ahí, si te parece, Teo. ¿Cuál es la situación en la isla de Tenerife y especialmente en la Isla Baja? Sí, pues los agricultores nos llevan alarmando desde hace ya varios meses, no es una cuestión de ahora del verano, sino de varios meses, que las balsas se encontraban en unos estados muy bajos, incluso llegan a dudar de los datos que se están suministrando desde Valtem, porque sus propios ojos les daban a entender que esas balsas no estaban llegando a esos niveles de almacenamiento, ¿no? Y bueno, en el caso de Tejina, Tegueste, Tacoronte, Valle de Guerra, ya venían sufriendo desde el año pasado con la balsa de Valle Molina, la que se encontraba en un estado, la verdad, que bastante bajo, y ya tuvieron bastantes afecciones. Ahora se están encontrando también con restricciones. La zona de Granadilla y de Guía de Isora también nos han alertado algunos agricultores que están viendo cortes de suministro o no, por lo menos un flujo constante en el agua de riego, sobre todo en estos momentos de tanto calor, y especialmente los agricultores de la Isla Baja, como bien decías, de la zona de Buenavista, Los Silos y Garachico, especialmente Buenavista y Los Silos, nos alertan que, claro, con la tardanza o con el retraso que hubo en esa obra de reimpermeabilización de la balsa de Taco, que ahora mismo, bueno, es la balsa, por si no lo saben, es la balsa con mayor capacidad de Tenerife, y ahora mismo se encuentra totalmente vacía a inicios del verano, por lo tanto un problema grave, y no se ha podido llenar, aunque esta obra se terminó hace pues, unos 2 meses aproximadamente, porque como se adelantó ese calor, como bien habrán escuchado esto que se ha hablado tanto de la sequía a nivel nacional, se adelantó el calor a finales de marzo y principios de abril, y por lo tanto no dio tiempo, no daba la cantidad de agua que se estaba suministrando en esta comarca para regar y además ir almacenando. Por lo tanto se iba directamente todo lo que se producía de agua al abastecimiento de agua de riego, y ahora se encuentran los agricultores que no están dando avío con este aumento de la necesidad del suministro, no está dando avío la desaladora comarcal y las galerías que están en la zona, que por cierto cada vez tienen una calidad peor, no están dando avío y encima se encuentran con los almacenamientos prácticamente vacíos. Y Teo, ¿esto qué puede suponer? ¿Qué le puede suponer a los agricultores si no se encuentran soluciones? Bueno, pues graves pérdidas en sus cultivos, evidentemente. Las plantas se van a debilitar si no encontramos una solución, que por lo menos lo que están aportando los agricultores de la zona y nos han trasladado son soluciones que se pueden hacer de forma inmediata, ¿no? Evidentemente, pérdidas en los cultivos y en las cosechas, principalmente en el cultivo del plátano, pero también del aguacate en estas zonas. Y, como te digo, los agricultores ya plantean soluciones que le han trasladado al Cabildo, por su parte y también por nuestra parte. Se lo hemos trasladado a directivos de Valtem y del propio Cabildo. La semana que viene tendremos una reunión con el nuevo consejero del área
y insistiremos en tomar este tipo de medidas que ya está todo hecho, ya está la infraestructura creada, ¿no? Esta solución rápida consistiría en liberar a la balsa de la Monja ahora mismo del abastecimiento urbano que está realizando gracias a la desaladora que hay en el campo de golf de Buenavista. Esa desaladora, llegando a un acuerdo con los propietarios, se podría dirigir parte de ese agua al abastecimiento urbano y, por lo tanto, la Monja destinarse exclusivamente al agua de riego y, por lo menos, solventar este bache temporal hasta que se aplican o se instalan medidas ya a medio y largo plazo, como las que nos están planteando desde Valten, de colocar desaladoras portátiles como las que se utilizaron con la emergencia del volcán de La Palma. Oye, Teo, interesante esas soluciones, pero hay una cosa que también ustedes insisten en la nota de prensa, yo lo comentaba al principio, y es que ustedes apuestan firmemente por esa depuradora comarcal. Decían incluso que ya contaba con proyecto, con terreno, incluso con presupuesto para su ejecución, pero claro, como ha habido toda esta polémica en torno a si apostar por la depuración tradicional o por la depuración natural, esto al final, lógicamente, ha generado un retraso. Ustedes, insisto, y así aprovecho para preguntarte, Teo, apuestan por la depuración, en este caso tradicional, por esa depuradora comarcal. ¿Por qué? ¿Y por qué no la depuración natural? Sí, bueno, nosotros pertenecemos también al Consejo Insular de Aguas y por lo tanto conocemos de primera mano estos proyectos a nivel técnico y presupuestario, porque pertenecemos a esa junta directiva. Sabemos de primera mano que este tipo de enfrentamiento de los vecinos y del anterior equipo de gobierno de Buenavista es meramente ideológico. Se basa exclusivamente en oponerse frontalmente a una depuración industrializada, con alta tecnificación, con la mejor tecnología y la más avanzada ahora mismo del mercado, y además es un contrasentido ir apostando por una depuradora natural cuando ni está avalada técnicamente por ningún estudio, ni daría, nosotros que conocemos el tema del agua, daría la calidad y sobre todo la homogeneidad que necesitan los agricultores, sobre todo para el riego por goteo y el riego por microaspersión, en el que no puede ir ni un solo sólido y necesitamos una estabilidad a lo largo del año en cuanto a calidad. Una depuración natural no sería suficiente para el volumen de agua que se necesita en la zona y solo por el flujo temporal, es decir, dependiendo de la época del año, las plantas crecen a un ritmo diferente a lo largo del año, ¿no? Pues si hay más frío o hay más calor. Ese ritmo de crecimiento de las plantas que tendría un filtro flotante influiría en esa calidad del agua. Por lo tanto, no se puede asegurar que el agua va a salir siempre todo el año al mismo nivel cualitativo y cuantitativo. Por lo tanto, siempre, igualmente, además en Canarias, ya que tenemos un problema con el agua y hemos hecho siempre recursos industriales como la desalación, los pozos y las galerías, porque esos son recursos artificiales. Nosotros no estamos sacando agua de manantiales, ni de lagos, ni de ríos, sino son recursos artificiales. No entendemos ese choque frontal de los vecinos de la zona, que no llegan a entender que ahora mismo se están vertiendo al mar un montón de agua que está provocando un problema medioambiental y además unas multas multimillonarias de Europa, cuando esa agua se podría estar utilizando, por ejemplo, para llenar la balsa de Taco. Óscar. Sí, señor Hernando, buenas noches. ¿Cuál es la realidad que nos podría trasladar del sector primario, en este caso de los agricultores y ganaderos de Fuerteventura y de Lanzarote, islas donde en estos momentos se están viendo duramente golpeadas efectivamente por los problemas del agua, problemas de abastecimiento de agua desde hace mucho tiempo graves en Fuerteventura y, según me cuentan, también durante estos meses en Lanzarote? Sí, en Lanzarote nos consta que han perdido pues, aproximadamente el 50% de la producción de papas y evidentemente en Fuerteventura es una queja histórica de que los agricultores no disponen de suministro de agua, ¿no? Yo creo que ya la tecnología ha avanzado tantísimo como para poder aprovechar tanto el agua desalada como el agua sobre todo regenerada, que es muy importante porque siempre que tengamos abastecimiento urbano vamos a tener ese agua que ya ha sido pagada una vez. Por lo tanto, al agricultor, con la tecnología que tenemos ahora, no solo le garantizamos una calidad excepcional, incluso mejor que las galerías, sino que además un precio estable a lo largo del año. Porque les recuerdo que ese agua, que ha costado mucho sacarla vía desaladora, de aguas subterráneas, de pozos, ese agua ya ha sido pagada una vez por el usuario en las zonas urbanas, ¿no? O industriales. Por lo tanto, hay que apostar por este tipo de tecnologías y sobre todo que los gobiernos se impliquen y agilicen este tipo de infraestructuras tan necesarias. Fuerteventura podría ser el granero de Canarias en el cultivo de forrajes y de cereales. Y lo único que necesita son sistemas de regadío. ¿Se resolvieron los problemas, aquellos problemas graves también en Gran Canaria, en Santa María de Guía?
No hemos tenido más constancia de este tema, así que entendemos que sí. Ahora con esto de la nota de prensa que hemos sacado con el agua de riego otra vez, una vez más, ¿no? Otro verano más, pues volveremos a contactar con la comunidad de regantes de Gran Canaria, a la que apoyamos firmemente en ese conflicto que tenían con el Consejo Insular de Aguas y el Ayuntamiento, para ver si han resuelto el tema. Entendemos que sí, porque no hemos tenido más comunicación con ellos. ¿Qué destacaría usted, señor Hernández, como secretario general de ASAGA, de los agricultores y ganaderos de Canarias, como principales reivindicaciones, demandas más inmediatas, más urgentes, que pondrán sobre la mesa este próximo gobierno del señor Clavijo? Bueno, pues las prioridades evidentemente es el suministro, el moderno, una línea de suministro moderno, pero no solo teniendo en cuenta las zonas más productivas, como en el caso de las zonas plataneras de aguacate, sino también de las medianías, que parece que se nos está olvidando que las zonas de medianías son nuestros cultivos tradicionales y además es la huerta que nos abastece a todos los canarios y canarias. Por lo tanto, es muy importante seguir desarrollando estas líneas de infraestructura, y lo positivo del nuevo gobierno es que viene gente ya pregada. Viene gente que ya sabe a lo que viene, que ya han tratado y ya han gestionado con esos equipos de funcionarios, y por lo tanto, como siempre les solicitamos que los trámites, las ayudas se agilicen lo antes posible para que lleguen a los agricultores y que no sea un viacrucis de 1 año y medio en recibir esas ayudas. Ellos ya conocen la gestión de ese equipo de funcionarios, que es fundamental, y por lo tanto la verdad que estamos bastante contentos con esta repetición del consejero de Agricultura. Ya decía antes que se iban a reunir la próxima semana con el consejero responsable del área. ¿Se refiere al consejero del Cabildo de Tenerife? Sí, del Cabildo de Tenerife, exactamente. ¿Valentín González? Con Valentín, exactamente. Vale. Con el señor Manuel Fernández, que va a estar también encargado en el área del sector primario. Perfecto. Pues Teo Hernando, de verdad, muchísimas gracias por habernos atendido y bueno, mucho ánimo. Viene un verano complicado, con altas temperaturas, y sobre todo lo que esperamos es que las administraciones estén a la altura, pues para evitar esas pérdidas, lógicamente, en nuestro sector primario, que ya viene bastante tocado con esa subida de precios de la que alguna vez hemos hablado aquí también en esta mesa. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Bueno, la situación complicada en el sector primario, en el campo canario. Óscar Azaga hoy ha estado con esa nota, bueno, intentando visibilizar esos problemas, sobre todo en la zona de la Isla Baja. Efectivamente, la Isla Baja, que históricamente ha sido un problema grave, además también fue una prioridad, ha sido una prioridad para el Cabildo Insular, los últimos gobiernos, del gobierno de Pedro Martín y del gobierno de Carlos Alonso, el problema de la sequía, efectivamente, que existe en toda esa zona del norte de Tenerife, que además se añade los problemas graves de abastecimiento de agua en los cultivos en Fuerteventura, como hemos planteado, y además también lo que está sucediendo en estos momentos, tal y como nos confirma el propio Hernando, en la isla de Lanzarote. Por cierto, aparte además también el daño en los cultivos que están teniendo o que van a tener por las altas temperaturas que están sacudiendo a Canarias. Le preguntaba con quién se iba a reunir o con quién consejero del Cabildo de Tenerife la próxima semana, porque no lo tengo claro. Y planteo, porque efectivamente Manuel Fernández es el consejero insular de Industria, Comercio y Sector Primario. Y dentro del área, Valentín González, que es actual consejero, que fue consejero de la oposición, exalcalde de San Miguel de Abona, será el consejero con delegación especial del sector primario. Efectivamente, estarán los dos, porque entiendo que Manuel Fernández es el consejero de ese macro área, pero directamente quien entiendo además también que llevará la gestión diaria del sector agrícola en el día a día es el propio Valentín González. Por eso le planteaba efectivamente y decía que en esa reunión estará el propio Fernández y el propio González. Bueno, esperemos eso sí, que las administraciones sean sensibles con las demandas del sector primario, porque complicado panorama el que le viene al campo canario con las altas temperaturas que estamos padeciendo y ese verano caluroso que los expertos aseguran que vamos a sufrir este año. El calor no es una tontería, no es una broma, y de hecho hoy hemos conocido un dato para preocuparnos y que tiene que también hacernos reflexionar sobre cómo afrontar estas situaciones de altas temperaturas. Vean este titular del periódico La Provincia. Canarias registró 203 muertos por el calor en el verano de 2022. Fíjense, solo la Isla del Hierro fue la única que no contabilizó fallecimientos atribuibles a las altas temperaturas, y el verano de 2022 fue en las islas el séptimo más caluroso desde 1961. La realidad es que esto, que procede de un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona, muestra una realidad, unas muertes silenciosas, ¿no?, a las que normalmente no les solemos dar importancia, pero Óscar, más de 200 personas en un verano solo por las altas temperaturas. Hay que tomar precauciones sí o sí, ¿no? Hay que tomárselo en serio, efectivamente. En este caso, sobre todo, la gente, las personas mayores que son de riesgo, personas que sufren algunas patologías de riesgo, que evidentemente están expuestos a encontrarse en situaciones límites. Hay que ser muy responsable. Además, también, por cierto, no hay que olvidar el cáncer de piel. Lo que provoca efectivamente exponerse, además en verano, con las altas temperaturas
expuestos ahora al sol, porque provoca efectivamente serios daños como es el cáncer de piel, ¿no? Que a veces parece que miramos para otro lado, no le damos importancia. De hecho, por cierto, hoy ha comenzado una campaña, en este caso organizada, promovida, no es la primera vez, otros años también, por la Asociación Española contra el Cáncer en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, junto al Colegio Oficial de Farmacéuticos en esa provincia tinerfeña, donde han implantado, desplegado algunas carpas, en este caso, bueno, pues para efectivamente tratar, informar acerca de la incidencia en el cáncer de piel, y si no me equivoco, en este caso están ubicadas en la isla de Tenerife, en algunos municipios de la isla de Tenerife y también en la isla de La Palma. Por tanto, hay que tomarse en serio, primero, las altas temperaturas, la gente que tiene esos riesgos, personas mayores que evidentemente no pueden salir en determinadas horas del día, y las personas efectivamente que, en cuestión de salud, tienen ese riesgo en mayor medida con respecto a los otros. Que además se convierte en un cóctel, la verdad es que muy duro cuando se junta con la calima, ¿no? Que es un fenómeno habitual que además en estos últimos días ha padecido también la península, cuando cambian un poco los vientos, digamos, y arrastra todo eso. Nos damos cuenta como algo que nosotros ya hemos asumido como algo natural, la península realmente se quedan impactados cuando les llegan los episodios, casos de calima comparados con todos los que padecemos nosotros. Efectivamente, esperemos que vayan disminuyendo a lo largo de las próximas horas estas altas temperaturas, porque además en algunos puntos de Canarias ha sido terrible. En Gran Canaria, en algunos puntos concretos, han superado las temperaturas de una manera tremenda con respecto incluso a otras provincias, a otros municipios, a otras partes de España. Bueno, nosotros, antes de irnos a publicidad, tenemos muchos asuntos a la vuelta de publicidad que contarles, pero la verdad es que estamos en Mírame Televisión avanzando, estamos dando pasos que son importantes, ya iremos hablando, irán conociendo en los próximos días en qué estamos trabajando en Mírame Televisión, porque aunque estamos en verano, aquí no paramos y tenemos muchas cosas preparadas para esta última etapa de la temporada, pero también, sobre todo, para la próxima temporada, que va a estar llena de sorpresas. Y entre esos objetivos está el dinamizar nuestras relaciones, nuestra comunicación directa con ustedes como espectadores y usuarios de este canal. Ustedes son parte de la familia de Mírame Televisión, ustedes hacen posible este canal. Por eso hemos habilitado este número de teléfono para que se puedan comunicar por WhatsApp con nuestras redacciones. El 691, están viendo en pantalla, 623914, y a través de ese número podrán hacernos llegar sus informaciones, comentarios, fotos, imágenes, vídeos, documentos, todo aquello que ustedes consideren que pueda ser noticia y que nos pueda ser útil y que crean que debemos contar o que debemos comentar aquí en esta mesa. Esa información será filtrada por nuestra redacción, que por supuesto les contestará a ese mensaje, y a partir de ahí nos pondremos a trabajar para intentar, viendo si es noticiable o no, bueno, pues contarlo también en esta mesa. Y lo decía porque, claro, es que al final una televisión como esta, que es una televisión local, aunque estamos en toda Canarias, necesita de esa relación directa con sus espectadores. Es fundamental que ustedes se sientan parte también de este proyecto. De ahí pues, lo que ocurría con o la intención, ¿no?, de esta cadena, y que adelantaba el pasado ayer miércoles, nuestro director Manuel Artiles, de poner en marcha este servicio de mensajería instantánea, ¿no?, de WhatsApp, para tener esa relación directa. Pero también darle las gracias a todos los que nos apoyan. Por ejemplo, en el caso del programa del Repaso, junto con La Tertulia, y que nos ven por la calle, nos animan, nos piden que sigamos, ¿no?, haciendo el trabajo que hacemos, porque son los que hacen posible que estos programas funcionen, son los que hacen posible después que tengamos anunciantes, que la tele siga creciendo, que siga dando pasos como los que vamos a anunciarles, y por supuesto son los que nos motivan a nosotros también como profesionales. Yo quería aprovechar todo este mensaje en el que todos ustedes son importantes, también para mandarle un saludo a un espectador habitual al que me he encontrado hoy por la calle, que además es una de las mentes más brillantes de las ciencias sociales de Canarias, el historiador y arqueólogo Antonio Tejera Gaspar, que fue premio Canarias, y que Óscar nos mandó hoy, me lo encontré hoy por la calle en La Laguna, y me mandó un recuerdo. Es un fiel seguidor de nosotros, me mandó un especial saludo también para ti, también para Manolo. Pero la verdad es que da gusto, ¿no?, cuando ves que hay mucha gente que nos para, no solo personalidades como el propio Antonio Tejera, pero también cuando te para gente, bueno, pues de ese nivel, como es el de Antonio Tejera, insisto, un premio Canarias, una de las mentes más brillantes que hemos tenido en el archipiélago y que tenemos, por suerte, todavía en el archipiélago. Bueno, pues son motivos de orgullo y son motivaciones para seguir adelante. Por supuesto, un referente, además también académico, efectivamente, el señor Tejera. Además aprovecho para mandarle un afectuoso saludo. Profesor de la Universidad de La Laguna, efectivamente, además un reconocido de Canarias, y como decía, efectivamente un fiel espectador de esta casa, pero como muchos, como con miles y miles de personas, de ciudadanos de bien de esta comunidad autónoma, es decir, de todos los rincones de cualquier municipio de Canarias, que efectivamente nos siguen, nos apoyan, nos muestran el cariño. Eso es evidentemente, bueno, pues como profesionales, porque no es una profesión fácil, una profesión agotadora,
es dura en el día a día, pero ese aliento, ese cariño de Canarias, de los canarios y las canarias, nos ayuda, efectivamente, nos anima a seguir hacia adelante, ¿no? Y además también teniendo en cuenta, es importante lo que decías, mucha gente, la gente no se imagina la cantidad de ciudadanos en todas las islas que nos paran, que nos cuentan historias, que nos cuentan sus problemas, que nos cuentan sus sentimientos, problemas que evidentemente viven o sufren en su entorno, pero que quizás cualquier otro entorno no es consciente que para esa persona es algún problema que quiere transmitir, que quiere denunciar, ¿no? Y que nos los cuentan en el día a día, que nos ponen además en la pista de muchos casos. Esto nos ocurre a todos en la calle, en cualquier rincón en el que nos movemos en Canarias, y por tanto, por eso decías que efectivamente esta herramienta de comunicación vale para precisamente esa gente que quiere contar efectivamente cualquier problema o cualquier noticia, pues puede recurrir directamente a esa vía de comunicación directa y eficaz. Bueno, de hecho el teléfono que lo tengo aquí, Óscar, no para de sonar. Efectivamente. O sea, no para de sonarse, la gente nos sigue mandando WhatsApp. Ya saben que esto no es para que nosotros leamos los WhatsApp o para que aparezcan en pantalla, pero sí que vamos a leer con calma todos esos mensajes que nos están haciendo llegar, ya saben, en el 691-623914. Bueno, nos vamos unos minutos a publicidad y volvemos con más repaso de la actualidad de Canarias. Canarias al Día. Patrocinan este programa McDonald's. Grupo número 1. Anatomía Patológica. Red Canaria. Egatesa. Multicentro Comercial El Trompo. Mogán Mall. Red Canaria. Laboratorio. Seguros DKV. Faicanes. Vivir sin plagas. Bueno, seguimos en directo en el repaso de la actualidad aquí en Canarias al Día. Hoy es un día importante, lo es todos los jueves porque nos toca repaso de la actualidad, pero si hay un día importante en la historia de Mírame Televisión, bueno, pues ese día se va a escribir el próximo martes. Tienen que estar muy atentos a sus pantallas. Atención, este martes a las 9 de la noche en Mírame tenemos algo importante que contarte. ¿El qué? A ver... Pon Mírame este martes a las 9 y saldrás de dudas. Una pista, mejor dicho, una sugerencia. El martes cuando nos veas, ten el mando a distancia a mano, bien cerca. Probablemente cuando te contemos, lo vas a necesitar. Pues ya saben, el martes, el mando a distancia, las cotufas, las papas, las pipas, lo que ustedes quieran. Y las pilas del mando, por supuesto, para que no se queden sin pilas, y atentos a lo que va a ocurrir en Mírame Televisión. Bueno, muy atentos estamos nosotros a todo lo que ocurre en la geografía canaria, y en los últimos días nos ha sorprendido una noticia que nos encontrábamos en varios medios de comunicación, por ejemplo, en este titular del Diario de Avisos, sobre lo que está ocurriendo en Icó de los Vinos. Saben que ahí ha habido cambio de gobierno, ha llegado un nuevo alcalde joven, con un proyecto bastante joven también, como es el de Alternativa Icodense, y que ha conseguido unos resultados espectaculares que le han llevado a tener la alcaldía. No tiene la mayoría absoluta, pero gobierna en minoría gracias, en este caso, a la abstención del Partido Popular y al apoyo que le dio en el pleno de investidura el Partido Socialista. Bueno, pues ven este titular: la deuda del Ayuntamiento de Icó de los Vinos asciende a 10 millones de euros. El nuevo gobierno da cuenta de lo encontrado en la casa de todos los icodenses y que repercutirá en las arcas municipales. Y atención, porque quizás lo más destacado es que esas cuentas municipales tendrán que estar fiscalizadas por el Ministerio de Hacienda. Esto es lo que decía esta semana el nuevo alcalde de Icó de los Vinos, Javier Sierra. Pero hoy ha habido rueda de prensa. No ha estado el anterior alcalde, Francis González, pero sí ha estado, en este caso, concejales y concejalas de Coalición Canaria, partido que gobernaba hasta las pasadas elecciones y que ahora está en la oposición. Quien ha hablado principalmente ha sido Mercedes Vera, que es la portavoz de Coalición Canaria, y vamos a escuchar lo que decía sobre esta deuda que ha destapado el nuevo gobierno municipal de Icó de los Vinos. Entendemos que el alcalde de Icó de los Vinos o miente o desconoce la realidad municipal. Entonces, hablar de deuda, hablar de impagos, hablar de mala gestión, yo creo que es una política barata, una cuestión incorrecta,
una cuestión de falta de conocimiento. Un dato tan relevante para unas arcas municipales es decir, el dinero con el que se cuenta. Y en los bancos del excelentísimo Ayuntamiento de Icoa de los Vinos, el capital con el que cuenta este ayuntamiento para afrontar tanto la deuda como el gasto presupuestario es de 30 millones de euros. No hay peor mentira que una media verdad. Entonces, cuando se cuentan las cosas, se deben contar desde el conocimiento. Bueno, pues aseguran en Coalición Canaria que el alcalde o miente o desconoce la realidad financiera del ayuntamiento, así que nosotros vamos a preguntarle directamente al alcalde de Icoa de los Vinos, que ya nos acompaña en directo en esta noche, Javier Sierra. De verdad, gracias por acompañarnos. Estamos en directo aquí en Mírame Televisión. Nada, ¿qué tal? Muy buenas noches a ustedes. Gracias por la oportunidad de poder compartir un ratito de televisión y sobre todo explicarle a la gente qué ocurre con las cuentas en este ayuntamiento. Es un asunto complejo, Javier, a nadie se le escapa, evidentemente, hablar de cuentas, de deudas, de remanentes, de cómo funcionan, digamos, las finanzas de un ayuntamiento, pero claro, si alguien ha leído el titular o ha visto lo que ustedes decían desde el gobierno municipal, o lo ha escuchado y después ha visto o ha escuchado hoy, esta mañana, Coalición Canaria probablemente tenga un cacao en la cabeza y nosotros queremos intentar aclarar todo esto. Javier, ¿tiene una deuda de 10 millones de euros el ayuntamiento? Sí, y la verdad es que sigo asombrado de la cantidad de facturas que todavía hoy siguen entrando en este ayuntamiento de deudas a proveedores, y al final la fuente de información que utilizo yo como alcalde para dar una rueda de prensa y comentarle a todos los icodenses cuál es el estado de nuestras cuentas, evidentemente es una fuente rigurosa que es la intervención de fondos de nuestro ayuntamiento, que me facilita esa información para ponerme al día del estado real de las cuentas del ayuntamiento de Icoa de los Vinos. Me sorprende que la portavoz de Coalición Canaria diga que se miente o que no conozco la realidad, también haciendo alusión al dinero que existen en las cuentas del Ayuntamiento de Icoa de los Vinos, cosa de la que yo no he hablado en ningún momento. He hablado de la deuda que se le debe a los proveedores de este ayuntamiento y que asciende a casi 10 millones de euros. Facturas por omisión de la función interventora, facturas que tienen que ser reconocidas por un pleno para poder determinar si es correspondiente o no hacer el pago, y también que deben de ser informadas por los técnicos de la casa, porque no sabemos ni siquiera si han sido prestados los servicios por los cuales se ha tramitado esa factura en este ayuntamiento. Por lo tanto, nos encontramos en una situación muy delicada y que compromete a este equipo de gobierno con partidas presupuestarias, además, muy mermadas y que nos imposibilitan la buena gestión de aquí a final de año. Pero bueno, eso nos excusa y buscaremos las fórmulas para poder sacar adelante todos los retos que tiene este municipio. Javier, lo cierto es que al final yo creo que lo has resumido bien, en el sentido de que lo que la gente tiene que entender es que hay una serie de facturas por valor de 10 millones de euros, que por lo que entiendo que dices sigue creciendo esa cifra y ese número de facturas, con proveedores a los que no se ha pagado en el plazo establecido por la ley. Y claro, la pregunta es, ¿tiene capacidad el ayuntamiento para pagar a estos proveedores? Porque desde Coalición han hablado del remanente, que básicamente es el ahorro del ayuntamiento, de lo que hay en los bancos. ¿Tiene capacidad el ayuntamiento para pagar a estos proveedores a partir de ahora? Sí, capacidad puede haber, pero es verdad que nos delimita un poco luego la capacidad de inversión a este ayuntamiento, porque como decíamos, el Ministerio de Hacienda tendrá que controlar las cuentas, porque precisamente el gobierno anterior comprometió una cantidad de 3,5 millones con el Estado, porque fue el Estado quien absorbió parte de la deuda con los proveedores de este ayuntamiento. Por lo tanto, tenemos que devolver ese dinero adelantado por el Estado, se lo tenemos que devolver con ciertos intereses, con un plan de ajuste al Estado, en este caso, por ese adelanto de pago a proveedores. Por lo tanto, claro que nos acota un poco la actuación en nuestro mandato ahora de cara a los próximos 4 años, pero bueno, ante los retos y las adversidades buscaremos soluciones, ya lo estamos haciendo, estamos trabajando en conjunto con la intervención de fondos, con los técnicos de este ayuntamiento, para solventar esto cuanto antes. Tenemos previsto en breve realizar un pleno específico para poder pagar a los proveedores facturas que ya están informadas por los técnicos y que supone pagar alquileres de algunos locales, pagar jardines que no tenemos contratos desde hace 2 años, y sobre todo poner en marcha desde ya la redacción de pliegos para poder sacar adelante contratos que no tenía este ayuntamiento desde hace muchísimo tiempo en servicios tan básicos como un seguro de responsabilidad civil o simplemente tener al día los extintores en los edificios municipales caducados y vencidos desde hace más de 1 año.
Una cuestión, Javier, porque Mercedes era concejala del grupo de gobierno anterior, creo que llevaba áreas importantes también relacionadas con el desarrollo local y con la economía del municipio. Claro, mi pregunta es la siguiente. ¿Esta deuda la conocía, por tanto, el anterior grupo de gobierno, y si la conocía, la ocultó? Bueno, entiendo que ellos son conocedores de las facturas que van generando y son conocedores de la gran cantidad de proveedores que llaman cada día al ayuntamiento para poder cobrar sus deudas. Nosotros hemos recibido en estos 20 y pico días de gobierno a gran cantidad de personas, de grupos, de empresas que vienen solicitando o reclamando que se les abonen sus facturas ocasionadas por una prestación de un servicio a este ayuntamiento. Nos dicen y nos agradecen, por supuesto, que les hayamos atendido con cierta celeridad, porque, como digo, llevamos 20 y pico días frente a la gestión de este ayuntamiento y la verdad que ha sido abrumador. Ellos, pues evidentemente, no han tramitado muchísimas de las facturas que teníamos en este ayuntamiento, no han sacado adelante muchos expedientes, ni siquiera han hecho el trámite más mínimo para poder tramitar cualquier factura en un ayuntamiento como este, y al final pues han generado esa deuda de casi 10 millones de euros, de 9.452.985 euros. Y reitero, estos son datos que nos facilita la intervención de fondos de nuestro ayuntamiento, una intervención de fondos que evidentemente es apolítica y que simplemente facilita unos datos que son evidenciables y que se pueden contrastar. Yo reto a la portavoz de Coalición Canaria, Nico de los Vinos, a que se acerque hasta este ayuntamiento y vea la relación de facturas que tenemos sobre la mesa y cómo suman esa cantidad, y que nos explique por qué se han quedado sobre la mesa. Son conocedores, por supuesto que entiendo que son conocedores de toda esta deuda, y quizás el haberlas juntado y el haberlas agrupado en unos documentos, pues quizás impresiona más, y ellos pues entiendo que a lo mejor no tenían esa percepción. No sé si tenía esa percepción o no, pero una percepción o una cosa que ustedes han detectado y que me llamó la atención de una de tus respuestas, Javier, es que hay servicios o facturas por servicios que no se sabe si se han prestado esos servicios. Eso es así, es decir, yo lo digo también porque entiendo que a la hora de pagar este tipo de facturas es mucho más complejo. La intervención va a poner, lógicamente, sus reparos a esto, ¿no? Claro, por supuesto. Estamos hablando de facturas que tienen que ser informadas por algún técnico de la casa donde se certifique que se ha prestado ese servicio. Muchos técnicos no nos quieren informar de muchos servicios que hay aquí facturados porque no pueden constatar que eso se haya realizado efectivamente en el municipio. Además, ya lo denunciaba cuando fui líder de la oposición en estos últimos 4 años, lo denunciaba en un pleno donde encontrábamos facturas que no se correspondían los importes con los conceptos, y todo eso hacía saltar las alarmas. Pero es que, claro, éramos desconocedores de la gran cantidad de expedientes y de facturas que estaban en este ayuntamiento en esta situación, porque ni siquiera el grupo de gobierno anterior nos daba acceso a los partidos políticos que estábamos en la oposición. Nos ha sorprendido muchísimo. Yo entendía que el ayuntamiento estaba muy mal, que había muchos trámites que estaban en una situación precaria, pero ha sido sorprendente encontrarnos con una cantidad tan abrumadora de expedientes sin tramitar y que al final hacen esa cifra tan cercana a los 10 millones de euros. Alcalde, eso que está denunciando a esta hora de la noche, aparte de esas facturas, esa deuda de proveedores, ¿lo va a poner en disposición de la Fiscalía? Y por otro lado, ¿ya han cargado una auditoría? Pues mira, yo ni siquiera simplemente he hecho esa relación y he comentado con los técnicos de la casa la gravedad del asunto, al ver también empresas vinculadas entre sí que facturan grandes cantidades de dinero y al final pues una empresa vinculada entre personas familiares, pues que uno es el marido, la otra es la mujer, el otro es el cuñado, y al final pues enlazas todas esas facturas y es una cantidad cercana al 1 millón de euros en los 4 años de gestión de Coalición Canaria, y además en temas de eventos festivos y de ámbito pues de tenderete, como así le suelo decir, y la verdad que me sorprende porque todo eso merma la capacidad del ayuntamiento en la inversión, en las necesidades de las personas que tanta necesidad tienen en Nico de los Vinos, y han sido los propios técnicos de la casa, los propios técnicos del área de intervención de fondos y de la Secretaría Municipal quienes han puesto ya algunos casos en manos de la Fiscalía. Por supuesto que vamos a estar ojo avisor en este asunto, y todo aquello que nos lleve a pensar que hay cualquier tipo de irregularidad será puesto en conocimiento de las autoridades pertinentes. Yo, es mi responsabilidad como nuevo mandatario del ayuntamiento. Ya, señor Sierra, es importante airear
denunciar públicamente. Usted es el responsable, es el alcalde de ese ayuntamiento, lo digo por salud institucional y además también porque entiendo que es lo que exigen los ciudadanos, los vecinos y vecinas de Icó de los Vinos. Independientemente de esta deuda, usted sea sincero, a ver si nos puede desvelar algo. Insisto, porque es importante desvelar lo que se ha encontrado, lo que usted entiende que pudiese darse alguna irregularidad. Cuando abre los cajones, cuando llega efectivamente en este caso al propio ayuntamiento, abre las gavetas del ayuntamiento, es una expresión cotidiana, popular. ¿Qué se ha encontrado, independientemente de esta deuda, de esta factura sin pagar y que a usted le ha impactado? ¿Qué nos puede desvelar? Bueno, pues yo lo comentaba en la rueda de prensa que dimos esta semana. Al final te ves muchos procedimientos aparentemente o presuntamente irregulares, cuando mucha gente, muchos proveedores, grupos, además del carnaval, que nos comentan que los concejales de turno, el alcalde y demás, pues aparentemente o presuntamente, pues tenían que pagarles unos servicios prestados pues en efectivo, se recogía dinero para excursiones, pues de alguna manera aparentemente, insisto, irregular, y todo eso nos hace saltar las alarmas, porque son muchas personas que vienen por aquí reclamando un pago que al final no pueden recibir, y además pagos de cosas que ni siquiera constan en las oficinas municipales, en el registro de este ayuntamiento. Todo eso nos hace saltar las alarmas y empezamos a recabar la información a través del área de intervención de fondos, que es quien tiene en su poder toda esta relación de facturas y de cuentas. Evidentemente fue un compromiso en nuestra campaña electoral. Creo firmemente en la transparencia y en la buena gestión del dinero de todos los icodenses, y así lo vamos a hacer. Vamos a ser transparentes, vamos a sacar a la luz todas estas cosas para que la gente entienda cuál es la situación real de nuestro ayuntamiento, caótica, y la verdad que ahora nos toca la tarea de ordenar todo esto, de pagar a los proveedores si efectivamente han prestado un servicio a este ayuntamiento y ser lo más transparente posible, contener el gasto para hacer las cosas bien, como así creo que se deben hacer. Lo defendí durante estos 4 años en la oposición y ahora en el gobierno, por supuesto, que tenemos que ser ejemplares. Señor Sierra, desprendimiento de piedras en San Marco el fin de semana, en la playa, en esta playa conocida de su municipio. Han empezado hoy, si no me equivoco, las obras a una empresa, efectivamente, en este caso. Bueno, entiendo además también que van a pedir que sea rápido. Es una empresa además también que, si no me equivoco, ya trabajó para alguna vía del propio ayuntamiento. No sé si lo va a costear en este caso los propietarios, dueños de los propios terrenos, ahora me cuenta, pero han empezado las obras. Para la información de los vecinos y vecinas de Icó de los Vinos, ¿cuánto tiempo van a durar las obras y cuándo podrán disfrutar de nuevo los vecinos y vecinas de Icó de los Vinos de esa playa? Bueno, la playa de San Marcos sigue estando disponible para el disfrute de todos los bañistas y usuarios de nuestro rincón hacia el mar, y no ha perjudicado esa caída de piedras en la ladera en el lado de la zona de La Marca, conocida como La Marca. No ha perjudicado al uso y disfrute de lo que es la zona de baño. Es verdad que hemos acotado una parte del paseo marítimo que ya estaba presentada desde hace algunos años, pero la hemos ampliado por cuestiones de seguridad, y efectivamente hoy han empezado esos trabajos. Después de una semana donde empezaron los primeros desprendimientos, pues actuamos rápidamente para, por emergencia, sacar esa obra que, pues bueno, hiciera que podamos limpiar toda la ladera de elementos que estén sueltos, y así, pues efectivamente han hecho los trabajadores de la empresa de Atacande, una empresa que ya también está actuando en otra zona de la isla, en la carretera TF5, en la carretera general hacia el norte, Santa Cruz. Pues también han mostrado un gran trabajo, una buena labor, y efectivamente pues contactamos con ellos, y la predisposición, la rapidez con la que han actuado y con la cantidad de trabajadores que nos han remitido hasta Icó de los Vinos, pues ha sido fantástica. Es verdad que en el inicio de los trabajos se han observado algunas situaciones complejas, y la empresa ha decidido en esta misma tarde parar los trabajos para poder garantizar la seguridad de sus trabajadores, porque tienen previamente que analizar unos muros dentro de esa propiedad privada en la parte superior del talud que ahora deben garantizar. Nos han informado, nos han remitido esta misma tarde ese informe donde nos alertan del grave estado de esa parte del muro que deben garantizar para evitar que a los trabajadores le lleguen esas piedras encima. Por lo tanto, pues bueno, vamos a ver si a lo largo del fin de semana podemos desatascar esta situación que nos alerta la empresa para poder garantizar la parte más baja hacia lo que es el paseo marítimo. Entiendo, Javier, por tanto, que hoy han tenido que parar los trabajos de manera puntual hasta que hagan ese estudio para poder proteger la seguridad de los trabajadores. ¿Esto va a suponer un retraso en la finalización prevista de las obras?
Sí, parece que sí. Es verdad que la empresa la apreciación visual que hicieron a lo largo de esta semana, el lunes, desde primera hora de la mañana, que se acercaron los técnicos del área de urbanismo del ayuntamiento y luego la empresa rápidamente se acercó hasta la playa, pues hizo una valoración a simple vista, evidentemente, no estando a pie de terreno, y hoy se han encontrado con esta situación que podría poner en peligro la integridad de los trabajadores, y hasta que no la podamos resolver a través de otro informe que debe de hacer un ingeniero especializado, pues no podemos desatascar esta situación. Pero bueno, la empresa nos garantiza que si esto lo garantizamos en estos días, pues pueden volver a trabajar a lo largo de la próxima semana y garantizar ya de una vez por todas la integridad de este talud, que reitero y he recalcado así, que es un talud de ámbito privado, pero que nos hemos visto obligados a actuar por la situación de emergencia. Precisamente mañana nos volvemos a ver con los propietarios, porque la verdad que también es un poco caótico, porque se juntan dos propiedades y no sabemos muy bien dónde están los límites de una propiedad y otra, y vamos a intentar desbloquear este asunto para que también los propietarios asuman pues el coste de este saneamiento y que luego hagan unas labores de mantenimiento puntuales a lo largo de los próximos años. Le van a pasar la factura, por tanto, lógicamente, a quien le corresponde, que es a los propietarios, entiendo. Javier Sierra, muchísimas gracias por habernos atendido y habernos ayudado a entender un asunto que obviamente preocupa a la ciudadanía, como son esos desprendimientos en la playa de San Marcos, y otro que también seguro que preocupa, pero que es un poquito más complejo, que es esa deuda encontrada en el ayuntamiento por impago a una serie de proveedores y sobre todo esas dudas de legalidad con algunos contratos que generan ciertas sospechas. Veremos qué recorrido tiene todo esto. Javier, de verdad, muchísimas gracias por atendernos. Nada, muchas gracias a ustedes y simplemente aprovechar para dar un mensaje de tranquilidad a los usuarios de la playa de San Marcos, que no hay riesgo si no se acercan a la zona que está acotada y, por supuesto, nada, muchas gracias a ustedes por darnos voz y la atención a este rincón de la isla de Tenerife, que es Ico de los Vinos, al cual les aprovecho para invitar a visitar. Gracias. Es una buena época del verano, bueno, y todo el año para visitar Ico de los Vinos, Óscar, pero muchos titulares, sí, digamos, ¿no? Quizás empezando por lo último, no sabía que las obras ya habían tenido que ser paradas, comenzaron hoy y han tenido que ser paralizadas por culpa de esa posible inseguridad para los trabajadores. Esto va a suponer un retraso importante. Es verdad que hay una zona acotada, pero sí que se puede ir a la zona de baño, aunque yo entiendo que evidentemente pues los vecinos y vecinas y los usuarios de esta playa estén preocupados, lógicamente, porque las imágenes han sido espectaculares. Bueno, que sean prudentes, efectivamente. En este caso, ese titular, efectivamente, ese contratiempo durante las últimas horas, después de anunciar, efectivamente, el inicio de las obras en esta jornada, y luego que sepan que, efectivamente, hay una zona acotada, pero que pueden disfrutar de otra parte, pero hay que ser extremadamente prudente pese a todo. Titulares, efectivamente, confirma que, efectivamente, esa deuda a proveedores irá a la Fiscalía, que habrá, entiendo, diligencias previas y que la Fiscalía, entiendo, pondrá la lupa efectivamente a esa posible denuncia de la que anuncia el propio Sierra. Por otro lado, ya anunció además también en una entrevista que hacía contigo, David, que efectivamente iba a encargar una auditoría. Por tanto, tenemos que a partir de ahora de poner, es nuestra obligación poner la lupa, centrar la lupa en este ayuntamiento Ico de los Vinos, sobre todo por lo que está denunciando efectivamente. Fíjate lo que ha dicho Javier, una pregunta tuya, decía que entre esas facturas, digamos, presuntamente ilegales, se han encontrado facturas que si las juntas suman casi 1 millón de euros a empresas de una sola familia. Efectivamente, a mí me parece eso, de primos, hermanos. Me parece significativo. Cuidado, efectivamente, lo hemos encontrado además también, cuidado, decía David, con situaciones en otros ayuntamientos de estas características similares y que evidentemente han acabado mal, como saben ustedes. Por tanto, efectivamente, es un titular, hay que centrar la lupa, el foco en ese dato que avanzaba. Insisto, centrar la lupa en ese anuncio, en esa confirmación de que pondrá a disposición de la Fiscalía esta factura, esta deuda con proveedores. Habría que estar atento efectivamente al resultado de esa auditoría que anunció en tu programa, y desde luego a mí me parece muy significativo la ausencia de Francis González en esa rueda de prensa, que evidentemente le ha dejado, si me permiten la expresión, el muerto político a la portavoz del Grupo de Coalición Canaria. Entiendo además también, habría que conocer efectivamente los argumentos, la justificación del propio González, el exalcalde, pero es quien tiene que dar la cara. Entiendo que es una huida hacia adelante después de esa denuncia que ha hecho efectivamente, en este caso, el propio gobierno municipal. Por cierto, no entendí nada, no dijo nada, absolutamente nada, la portavoz de Coalición Canaria. Ahí gobierna, como saben, efectivamente el señor Sierra en esa formación política alternativa icodense, fue del Partido Socialista, gobierna gracias efectivamente en minoría, pero gracias al Partido Socialista, el ex partido donde formaba parte, si no me equivoco, el propio Sierra.
Por cierto, en este caso se queda en la oposición Coalición Canaria, se queda en la oposición el Partido Popular. Yo veo una vez más al propio Francis González en el gobierno de Clavijo. Porque saben ustedes, además también en su momento, cuando el señor González perdió el poder en ICO de los Vinos, se convirtió, fue en aquella época, director general de Patrimonio. Seguramente le buscarán un puesto al propio González, que se ha quedado en la oposición en ICO de los Vinos. Bueno, la verdad es que son situaciones complicadas cuando hay un cambio de gobierno, siempre se intentan levantar alfombras, veremos qué recorrido tiene todo esto, pero sí que es verdad que es un asunto delicado y con los vinos, pues fíjense, ha sido noticia por dos cuestiones distintas, por esa deuda detectada y también por esos desprendimientos de la playa de San Marcos. El alcalde ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad, se puede usar la playa, pero que no hay que acercarse lógicamente a la zona que se encuentra cerrada por riesgo de esos desprendimientos en ese talud de la playa de San Marcos. Como ven, nos gustan y lo saben, porque siempre nos ha gustado investigar, estar detrás de esas cuestiones, de esa presunta corrupción que existe en todas las administraciones, que genera dudas de legalidad, como por ejemplo las que se están levantando en ICO de los Vinos. Bueno, nosotros hemos abierto una vía para que ustedes nos puedan hacer llegar casos como lo que está ocurriendo en ICO de los Vinos. Si usted tiene información, tiene documentación sobre posibles ilegalidades, sobre incluso lo que usted puede considerar que puede ser corrupción en su ayuntamiento, en el cabildo de su isla o incluso en la administración autonómica, bueno, pues ahí tiene ese teléfono, el 691-6239-14, donde nos puede hacer llegar esa documentación, imágenes, vídeos y documentos que quiera que nosotros, pues investiguemos y que contrastemos para ver hasta qué punto se puede estar produciendo quizás un caso de corrupción en su ayuntamiento. Bueno, ahí tienen ese teléfono abierto 24 horas. Nosotros nos comprometemos a hacer un seguimiento a toda esa documentación, a toda esa información que nos llegue para contarles cosas como las que les hemos contado a lo largo de los últimos meses en torno al que ha sido el caso más mediático, lo que va de año de este 2023 en Canarias y que por supuesto ha traspasado nuestras fronteras. Les hablo por supuesto del caso Mediador. Hoy ha habido novedades, hoy ha habido declaraciones de un ex viceconsejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, de una jefa de servicio, pero también ha habido actuaciones por parte de la defensa de Rachid Mohamed, el abogado del Mediador, para intentar tumbar esta causa. Bueno, vamos a empezar con ese titular de Canarias ahora. El abogado del Mediador busca la nulidad de la causa cuestionando la entrega de sus móviles a la jueza. Esto es curioso porque esas grabaciones y conversaciones que incluso el propio Mediador muchas veces ha usado, lógicamente, como estrategia judicial dentro de la causa ahora, o incluso para ponerse como una persona que está destapando o ayudando a destapar la corrupción, resulta que ahora, pues las quieren tumbar, Óscar, para aprovechar que eso pueda haber un fallo o un error procesal, vamos a decirlo así, y provocar la nulidad de la causa. Esa es la estrategia del abogado. Efectivamente, están en todo su derecho. Efectivamente, una estrategia del nuevo letrado, en este caso de Navarro Tacoronte, la pieza clave investigada efectivamente por presuntos delitos de estafa, en este caso, en esa trama, efectivamente, el que yo llamo el conseguidor o el pequeño Nicolás, efectivamente, como decíamos, además también, como saben ustedes, recientemente detenido en Lanzarote, como saben, además puesto en libertad el propio Navarro Tacoronte, es nuevo letrado, está pidiendo efectivamente, además cuando llegó o cuando se hizo cargo de este caso el propio abogado letrado del caso Mascarilla, efectivamente que representaba a un empresario del caso Mascarilla, trataba de poner en cuestión la instrucción del caso en su origen, efectivamente para tratar de tumbar esta investigación que dirige un juzgado de Santa Cruz de Tenerife, y entiendo más que dentro de esa intención este es un nuevo episodio que vincula efectivamente a esa entrega de toda la documentación del primer abogado, del primer letrado de Navarro Tacoronte. En cualquier caso, efectivamente está en su derecho el propio letrado en esa defensa, insisto, del propio Navarro Tacoronte. Ya decías también esa novedad, efectivamente, sí, David, esa comparecencia que ayer avanzamos además de dos investigados, en este caso Álvaro de la Bárcena Argani, el actual viceconsejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno Autónomo, y la jefa de servicio Margarita González. Estefanía González. Estefanía González, efectivamente. Efectivamente, han declarado que ellos no recibían órdenes de Taiset Fuentes y del Tito Berni, directamente de Bernardo Fuentes, que por tanto actuaban con completa independencia. Y estamos viendo las imágenes de la llegada al Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife. Recuerden que este caso se instruye en el juzgado número 4 de instrucción de Santa Cruz de Tenerife. Y es un caso muy mediático, pero donde se sigue avanzando. Evidentemente ya se ha acotado, digamos, los hechos que se están investigando, ya no hay novedades en ese sentido, y las novedades ahora se producen en
en la instrucción del caso, en esas declaraciones que están llevando ahora mismo, bueno, pues los investigados y también los testigos que están arrojando, insisto, algunas luces importantes sobre muchas dudas que están en torno a este caso y que tienen, bueno, pues al Partido Socialista en Canarias como epicentro, sobre todo a las figuras de Tito Berni y de Taisset En este caso declaran como investigados, como decíamos, por presuntos delitos el propio viceconsejero, presuntos delitos de prevaricación y revelación de secretos, y además también la jefa de servicio. Por cierto, a todas estas, políticamente, esto en la investigación, insisto, investigación que se ha ampliado cuando llamaron a declarar al viceconsejero, este economista palmero, y a la jefa de servicio. Políticamente, independientemente del ámbito judicial, políticamente, recuerden la huida hacia adelante escondida, la consejera, la máxima responsable políticamente hablando de esa consejería, Alicia Van Ostenden, que si no lo sabían, ya hace unos meses dimitió como consejera. En este momento no hay consejera en el gobierno autónomo en ese área, porque Alicia Van Ostenden dimitió como responsable de ese área para concurrir como candidata a la alcaldía de los Llanos de Aridane y como número 1 al Parlamento Regional. Por tanto, insisto, se marchó, dejó el muerto político, otra que deja el muerto político, fracasó, por cierto, en su intención de ser alcaldesa de los Llanos de Aridane, fracasó, sí que es verdad que salió como diputada regional. Bueno, la verdad es que Alicia Van Ostenden ha sido quizás uno de los grandes fracasos del pasado gobierno de Canarias, dicho incluso por los representantes del sector en muchos ámbitos. Hemos hablado, por ejemplo, hoy hablamos con Teo Hernando, era una de las personas también más críticas con la gestión de la Consejería de Agricultura en la pasada legislatura, y insisto, son muchas las voces del sector primario que no estaban nada de acuerdo con cómo se había gestionado. Esperemos que haya un cambio de rumbo en ese sentido. Es verdad que llega un viejo conocido, una persona bregada, como decía el propio Teo Hernando de Asaga, que es Narváez Quintero. Bueno, veremos en cualquier caso si se consigue mejorar un poco, sobre todo las relaciones con los diferentes agentes económicos y sociales del sector primario en Canarias, y sobre todo evitar escándalos como el caso Mediador. Bueno, vamos a continuar con el repaso ya más breve, más rápido, de algunos otros asuntos de la actualidad de Canarias. Vamos a empezar con esta noticia que ha estado publicando en estos últimos días el Digital Atlántico hoy, y esta es la última hora, el último capítulo de esta historia que les vamos a contar. Fred Olsen reactiva el barco matutino de Valle Gran Rey por las críticas, aunque no le sale rentable. Eso dice la naviera. El Cabildo de La Gomera y el Ayuntamiento de Valle Gran Rey intercedieron esta semana para pedir que se reactive la frecuencia de al menos 3 días a la semana que inicialmente, insisto, la naviera Fred Olsen había retirado porque no le sale rentable, porque tiene muy pocos usuarios y que, sin embargo, bueno, desde las instituciones gomeras han pedido que se reactive y lo han conseguido, porque consideran que es un servicio público fundamental, sobre todo quizás ahora en verano, donde pueda aumentar ese uso. Oscar. Efectivamente, además estuvo parado durante mucho tiempo, durante la pandemia, ese servicio. Lo recuerdo también. Este es un barco, efectivamente, que sale parte de la travesía por el litoral de San Sebastián de la Gomera, y además es un paseo, un viaje bastante agradable. Sale de San Sebastián de la Gomera, para su primera parada en el puerto de Santiago, y luego, efectivamente, bueno, de ahí va hasta Valle Gran Rey y viceversa. Y además, turísticamente es muy importante, porque además en verano, especialmente en el mes fuerte, como es agosto, tiene su potencia, efectivamente, porque hay muchos visitantes en San Sebastián de la Gomera que, bueno, pues que se hospedan en San Sebastián de la Gomera, que visitan efectivamente Santiago, Valle Gran Rey y viceversa. Insisto, además también teniendo en cuenta que Valle Gran Rey está a tope. Turísticamente es la zona más importante en el verano en la isla colombina. Aparte, independientemente de la importancia turística, el movimiento efectivamente de pasajeros, además también es un servicio que ayuda y mucho a trabajadores, en este caso de San Sebastián de la Gomera, que van a trabajar, claro, a prestar sus servicios laborales a Santiago y a Valle Gran Rey. Me parece, insisto, por lo menos en los meses fuertes de verano, un servicio fundamental que desde mi punto de vista hay que mantener. La verdad es que, conociendo la orografía de la isla de Yo soy usuario, además, en verano de ese servicio, de ese barco. Es un servicio necesario. Ya no sé si por rentabilidad o no, pero al final las navieras prestan un servicio público y tienen que ser conscientes de que hay rutas. Yo recuerdo en su momento las polémicas con las rutas al Hierro, que tampoco eran rentables, pero es que tienen que estar ahí. O sea, los herreños, los gomeros, sobre todo los habitantes de las islas menores, tienen que tener, para sentirse, digamos, realmente habitantes con los mismos derechos que el resto de canarios, pues tener esos servicios de transporte en un funcionamiento correcto. Yo me alegro de que el Cabildo y el Ayuntamiento de Valle Gran Rey hayan intercedido, y me alegro sobre todo de que la naviera haya rectificado. De todas formas, si ha intercedido Casimiro Curbelo, el presidente del Cabildo de La Gomera, estoy convencido que el barco va a estar sí o sí. La verdad es que cuando lo leía, antes de que se conociera la resolución, la verdad es que yo pensé, bueno, si ha intercedido Casimiro, va a ser difícil que Fred Olsen no le haga caso a Casimiro. Y al final lo ha hecho
a regañadientes, ¿no? Como quien dice, pero no les ha quedado. Efectivamente, además no olviden además incluso también que es importante para Freolsen, porque independientemente de Valle Gran Rey, su parada en Santiago es importante porque allí está el Hotel Tesina, claro, ese hotel importante turísticamente hablando, que depende o que forma parte, que es de la propiedad efectivamente del Grupo Freolsen. Bueno, vamos a continuar, fíjense, de La Gomera vamos a dar un salto hasta la isla de Fuerteventura, porque en el diario de Fuerteventura leíamos este reportaje que nos ha dejado impactado. Ahora les contaremos algunas claves de esta información. Con distrofia muscular, en silla de ruedas y desahuciado, Ali Santana y su familia se han quedado sin casa después de vivir en una vivienda que pensaban que era alquilada. Una historia durísima que nos trae a las páginas de Diario de Fuerteventura el compañero periodista, compañero de los que yo recomiendo leer, que es Eloy Vera, y que la verdad es que a mí, insisto, aquí la redacción de Mírame Televisión nos ha impactado mucho. Hemos intentado hablar con Ali Santana, sin embargo, desde su entorno nos han dicho que de momento no están haciendo declaraciones, que quieren esperar a ver si consigue una solución a una historia que es muy dura. Bueno, les cuento, estamos hablando de que Ali tiene un 79% de discapacidad, lo que obliga a que tenga que estar confinado en una silla de ruedas. El pasado 16 de junio se presentó la policía local en su casa y fue desahuciado. Tuvo una hora solo para sacar las cosas de su vivienda. Con los 500 euros que recibe de la paga de discapacidad y del SEPE, asegura su madre que pudo pagar el alquiler de un nuevo piso, aunque solo puede quedarse un mes en él. El propietario le volverá a ofertar como alquiler vacacional después de que ocurra ese mes, según le han comentado. Ali vive con su madre y su hermana de 18 años que no saben dónde dormirán dentro de un mes. Bueno, ellos están intentando que desde el Ayuntamiento de La Oliva, que es el ayuntamiento responsable en esta cuestión, o donde en el municipio donde ellos residen, les pueda ofrecer alguna solución para este grave problema, esta situación tan crítica que tiene Ali Santana, y que nosotros vamos a hacer un seguimiento. Si ellos no quieren hablar, lógicamente es algo que nosotros respetamos mucho, pero no por ello vamos a dejar de visibilizar su situación. Óscar, ojalá que el Ayuntamiento de La Oliva se ponga las pilas y arregle la situación tan crítica de Ali y su otro familia, episodio ¿no? más, otro episodio más, efectivamente, que vivimos o que sufren personas, familias sensibles. Efectivamente, hay varios factores aquí tremendos, terribles. La enfermedad, en silla de ruedas y encima desahuciado. Efectivamente, me parece esto tremendo, ¿no? Y encima en una familia con dificultades económicas, ¿no? Independientemente del sufrimiento, del dolor que supone que este joven, que este chico esté sufriendo esta situación tan dolorosa, pero que se encuentran además también con el sufrimiento que conlleva la incertidumbre, como cualquier familia en Canarias que está en riesgo de desahucio. Creo que la Administración, en este caso el Ayuntamiento, tiene que actuar de manera inmediata. Sí, además el desahucio se produjo porque ellos, esto era una vivienda de un propietario extranjero, la vivienda fue ocupada y los ocupas fueron quienes alquilaron la vivienda a Ali Santana y a su familia. Claro, ellos al principio no lo sabían, después cuando se enteraron tampoco consiguieron una alternativa y evidentemente pues el legítimo propietario ha conseguido con el tiempo el desahucio de esa vivienda a los que eran ocupas, pero eran ocupas que estaban pagando un alquiler, como era Ali y su familia, y como tú bien dices, ahora han conseguido una alternativa, pero tienen que venir las administraciones para darle una garantía y una seguridad, Óscar. Efectivamente, creo que es clave el papel del propio Ayuntamiento de La Oliva. Sí. Bueno, y de Fuerteventura a Gran Canaria, para cerrar el programa, con una lucha vecinal, una lucha histórica de muchísimos años. Los vecinos del barrio de Guanarteme, en la capital Gran Canaria, insisto, llevan años luchando contra la especulación urbanística en el barrio. Y lo cierto es que la situación pues está generando todavía muchísima indignación. Tal es así que el próximo martes 18 de julio, han convocado una manifestación. Ahí ven el titular de Canarias 7. Guanarteme sale a la calle contra la especulación. La plataforma vecinal Guanarteme se mueve, convoca una manifestación el martes 18 de julio para denunciar la situación que vive el barrio. Óscar, la verdad es que una cuestión muy importante. Nosotros vamos a estar el martes muy pendientes también de lo que ocurra en esta manifestación, porque la verdad es que, insisto, yo buscando un poco en hemerotecas, poniéndome al día con la situación del barrio Guanarteme, que históricamente es un barrio que ha estado amenazado por la especulación urbanística, a pesar, insisto, de los problemas. Un barrio donde viven muchas personas vulnerables, con bajos ingresos, y la verdad es que eso también llama la atención porque, mientras tanto, pues otros hacen grandes negocios en su barrio. Es un barrio, señora, efectivamente, un barrio muy importante, popular en la capital Gran Canaria, en la ciudad de Las Palmas, pero llevan mucho tiempo denunciando el abandono que sufre el barrio en general por parte del Ayuntamiento, en este caso del grupo de gobierno anterior, liderado por el socialista Augusto Hidalgo. El concejal de urbanismo en aquella época efectivamente era el propio Javier Doreste, y la Inmaculada Medina, la concejal de servicios
públicos. Inmaculada Medina, que por cierto, en estos momentos sigue asumiendo, si no me equivoco, servicios públicos en este gobierno socialista también, pero no con Augusto Hidalgo, pero sí con otra socialista, la ex ministra de Sanidad, Carolina Darias. Lo digo para que sepan efectivamente que es el mismo gobierno. Aparte, evidentemente, del abandono, están denunciando, efectivamente están recogiendo firmas, saldrán a la calle, están denunciando, por lo menos alertando posible o supuesta presunta especulación. Efectivamente, en este caso, bueno, pues hablan de macro edificios, sí. Construcciones de edificios en alturas superiores a 5 plantas, y ellos advierten que esta situación no solamente está ocurriendo en Guanarteme, sino en otros sitios donde también están en pie de guerra los vecinos, como por ejemplo La Reolla o Tamaracete. En cualquier caso, efectivamente hay que estar atento, insisto, a estas reivindicaciones, porque saldrán a la calle, pero creo que el ayuntamiento efectivamente tiene que por lo menos escuchar, insisto, estas demandas de los vecinos de esta zona histórica e importante de la ciudad de Las Palmas. Bueno, nosotros también vamos a seguir profundizando en este y otros problemas de la ciudadanía, sobre todo también en islas como Gran Canaria o en ciudades como Las Palmas de Gran Canaria, donde nos encontramos con muchísimos problemas, por supuesto también en la capital tinerfeña o en otros rincones de nuestro archipiélago, pero es que en Las Palmas de Gran Canaria nos estamos encontrando con movimientos vecinales muy activos y muy críticos con la gestión del ayuntamiento. Nosotros también tenemos como reto, a ver si lo conseguimos antes de que acabe esta temporada, y si no, será uno de nuestros primeros objetivos de la próxima temporada, poder entrevistar a la nueva alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias. Lo hemos intentado ya también en alguna ocasión en las últimas semanas. Nos han pedido tiempo, han dicho que todavía es precipitado. Bueno, la realidad es que los acontecimientos evidentemente no tienen prórroga, ¿no? Al final ocurren y necesitan respuesta de las administraciones y respuestas rápidas, ¿no? Nosotros esperamos que una persona tan bregada en política como es Carolina Darias, que viene de un ministerio como el Ministerio de Sanidad en plena pandemia, bueno, no tenga ningún problema en atender a un medio como Mírame Televisión, y que poco a poco, bueno, pues podamos también pedirles explicaciones, porque nos gusta hablar con la gente que denuncia las cosas, pero también nos gusta hablar con quien puede solucionarlas. Efectivamente, hay que decir y hay que recordarle a la señora Darias que ya no es ministra. O sea, que ya no está en un gobierno de esa magnitud. Hombre, yo cuando era ministra lo puedo entender. Efectivamente, por eso entender. Digo, cuando era ministra, efectivamente, bueno, una comparecencia, en este caso, bueno, una rueda de prensa, algún anuncio a través de las redes, a través de su equipo de comunicación, y entrevistar, efectivamente, tener o cerrar una entrevista con Darias cuando era ministra es complicado. Pero ya es alcaldesa. Ahora es alcaldesa. Y es alcaldesa de un municipio. Y es alcaldesa de una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, donde hay muchos problemas, efectivamente, y hay bueno, la actualidad es incesante, y creo que además también tiene que estar a la orden del día, diariamente, casi en los medios de comunicación, insisto, para atender esos problemas diarios. Y porque son cotidianos, y creo que evidentemente tiene que ya pensar que no es ministra del Gobierno de España, sino que es alcaldesa de un municipio, en este caso canario, como es la ciudad de Las Palmas. Bueno, nosotros esto se lo contamos también a nuestros espectadores, se lo contamos a ustedes, porque ustedes tienen que saber que nosotros estamos intentando, por supuesto, que las personas que tienen mucho que decir sobre los temas que tratamos aquí hablen en estos micrófonos, hablen para Mírame Televisión. Y bueno, la realidad es que nos da igual los colores políticos, nosotros lo que queremos es que se resuelva. Hoy le hemos tirado las orejas, en cierto modo, al presidente del Cabildo de Lanzarote, que también llevamos tiempo intentándolo, de Coalición Canaria, Osvaldo Betancor, y ahora lo hemos hecho con Carolina Darias del Partido Socialista, en este caso alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria. De verdad, lo que nos interesa es que los políticos, sean del color que sean del color que sean, den la cara y afronten la realidad que al final pues tienen que gestionar. Óscar Martín, muy buenas noches. Buenas noches. Nos vamos a ir, pero ¿estás preparado para lo que viene el martes? Va a ser una noticia, aparte del bombazo, va a ser una noticia de alcance, como decimos informativamente hablando, de mucho recorrido en Canarias. Bueno, noticia de mucho recorrido en Canarias. Buenas noches, Óscar. Buenas noches. Nos vemos el martes. Tienen un fin de semana para pensar esto que les hemos dicho y que les estamos repitiendo. Solo tienen que hacer una cosa, no es tan difícil: buscar o tener su mando a distancia a mano y con la pila cargada, porque de verdad lo van a necesitar. Que pasen una feliz noche y un buen fin de semana. Atención. Este martes a las 9 de la noche en Mírame tenemos algo importante que contarte. ¿El qué? A ver... Pon Mírame este martes a las 9 y saldrás de dudas. Una pista, mejor dicho, una sugerencia. El martes, cuando nos veas, ten el mando a distancia a mano, bien cerca. Probablemente cuando te contemos, lo vas a necesitar. Canarias al Día. Patrocinan este programa McDonald's. Grupo número 1. Anatomía Patológica.
Red Canaria, Egatesa, Multicentro Comercial El Trompo, Mogán Mall, Red Canaria, Laboratorio, Seguros DKV, Faicanes, vivir sin plagas.